hacer efecto en nuestras vidas, amén. Entonces vamos a ir, hermanos, a nuestras Biblias, ahí al libro de Deuteronomio, ahí como está parado, ¿verdad? En el libro de Deuteronomio vamos a leer, ¿verdad? A capítulo 6, amén, del versículo 10 al 17, amén. Yo lo voy a leer y usted me sigue con su vista, ¿ok? Pero cuando lo tenga ahí, ¿verdad? Ya todos me conocen, hermano. Mi nombre es Josuandi Pérez, vengo de la Iglesia Bautista Fundamental El Sembrador aquí en Vista, California, del pastor Henry Pérez, ¿verdad? Ahí estamos ayudando, sirviendo, y siempre es bendición venir a ayudar o venir a predicar, amén. Así es que vamos ahí, hermanos, a nuestras Biblias, Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 17. Cuando lo tenga, ¿verdad? Yo lo voy a leer y usted sigue con su vista. Dice Deuteronomios capítulo 6, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas, olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y Jehová tu Dios, a Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, te damos las gracias por esta mañana, por darnos el privilegio de poder estar aquí reunidos, Señor, mira, poder escuchar tu palabra, poder, Señor, mira, predicarla, Señor, y ayúdanos, Señor, a no solamente ser oidores, sino también hacedores, Señor. Pedimos, rogamos, suplicamos, Señor, mira, por la iglesia, Señor, tu iglesia, Señor, mira, por la cual tú pagaste el precio, por la cual tú, Señor, derramaste tu sangre. Así es que pedimos que tú, Señor, mira, pongas ángeles alrededor, Señor, que campen, Señor, que nos cuide, Señor, de cualquier enfermedad, nos cuide, Señor, mira, aún, Señor, de aquellos, Señor, mira, leyes terrenales que a lo mejor pretenden, Señor, mira, cerrar o hacer cosas, Señor. Pedimos, Señor, mira, que tú tengas control de eso. Sabemos que la vida espiritual, Señor, mira, es más importante, Señor. Así es que simplemente, Señor, rogamos por tu poder, rogamos por tu gracia, Señor, mira, para con nosotros. Y ayúdanos, Señor, mira, hazme un lado, Señor, y sé tú el que predique, sé tú, Señor, el que enseña a tu pueblo. Bendice a aquellos hermanos que no están por alguna razón, Señor, enfermedad o alguna otra retraso al Señor, o algún otro, Señor, mira, a contratiempo, Señor. Pedimos, Señor, que tú les ayudes, Señor, pero, Señor, si hay alguien que no está aquí, pero está viendo, Señor, mira, por medio, Señor, de línea, Señor, mira, te pedimos que ahí donde están, Señor, tú puedas obrar en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús lo ponemos en tus manos. Bendícenos, Señor, en esta mañana. Amén. Amén. ¿Me puede tomar asiento, hermanos? Aquí, hermanos, estamos mirando, ¿verdad? Nosotros miramos en el libro de Éxodo, ¿verdad? La salida del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto. Amén. ¿Verdad? Nosotros conocemos el libro como el libro de Éxodo, como significa salida. Amén. El Génesis significa principio, Éxodo significa salida. Cuando fue la salida del pueblo cuando Dios sacó a su pueblo de la tierra de Egipto. Amén. Y aquí, hermano, nosotros estamos viendo, ¿verdad? Aquí en Deuteronomio 6, dice en el versículo 10, cuando Jehová tu Dios te haya introducido a la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste.
aquí, ¿verdad? Dios está diciendo, ¿verdad? Mira, te voy a dar un lugar, te voy a dar lo que tú no hiciste, te voy a dar de lo que tú no has trabajado, ¿verdad? También en el versículo 11 dice, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que tú no plantaste, y luego que comas y luego que comas y te sacies. Aquí les está dando, Dios les está diciendo, les está dando, ¿verdad? Todo. O sea, prácticamente les está dando todo, les está proveyendo, ¿verdad? Nosotros miramos, hermanos, ahí, pero en el versículo 12 hay algo muy importante, que lo vamos a aplicar a nuestra vida, lo vamos a aplicar a hoy en día, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Dice en el versículo 12, le dice, pero cuídate de no olvidarte de quién. De Jehová. Cuídate de no olvidarte. Hermanos, bueno, el tema de este mensaje en esta mañana, de este pequeño mensaje en esta mañana es, no te olvides de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos esa tendencia, hermanos, de olvidarnos de cuando nos hacen bien. Somos humanos, somos pecadores. Y por eso Dios le está diciendo aquí en Deuteronomio, cuídate de no olvidarte, porque ya sabía que era un pueblo rebelde. Ya sabía que era un pueblo que desde que lo sacó de la tierra de Egipto, en cuanto empezaron a perecer por cosas, empezaron a renegar. Amén. No, que nos hubieras dejado en Egipto. Nos hubieras dejado en el desierto. No, que pues nos vamos a morir de sed. No, que allá comíamos. Dios sabía cómo era su pueblo. Amén. Dios sabe cómo es su pueblo. Dios sabe cómo somos nosotros. Amén. Por eso nos dice, hey, cuídate de no olvidar. A veces, hermanos, tenemos esa... Mira, a mí no me gusta hablar mucho de esto, pero ahora, hermanos, cuando en marzo, hermanos, empezó toda esta pandemia, hermano, mucha gente que iba a una iglesia, hermanos, se olvidó de Dios. Amén. ¿Por qué se olvidó de Dios? Porque ahora que se volvió a abrir, ya no los volviste a ver. Pero no dejaron de trabajar, no dejaron de hacer sus quehaceres, no dejaron de hacer sus responsabilidades, de ir a la tienda, de hacer esto, de hacer... No dejaron de hacer eso. Amén. Amén. Pero sí dejaron de asistir a su iglesia local, dejaron de servir a Dios. Entonces ahí nosotros podemos mirar, hermanos, que el ser humano tiene esa tendencia, hermano, de olvidarse. Por eso Dios le está diciendo a su pueblo, le recuerda cada rato. Y les dice, yo soy Jehová tu Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Amén. Amén. Porque el pueblo era rebelde. Y nosotros miramos eso ahí, hermanos, que como este pueblo, ¿verdad? Como Dios le está diciendo aquí, cuídate en el versículo 12 de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto y casa de servidumbre. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Verdad? Y dice en el versículo 14, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, que están por ahí cerca, porque ya sabía que su pueblo era un pueblo idólatra. O sea, ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que cómo hasta dónde llegaba su idolatría, que les ponían algo y lo adoraban. Y se olvidaban prácticamente de Dios, así. Entonces, ahí en el versículo 15 dice, porque el Dios celoso, dice, celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame, dice, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Dice, para que no se inflame el furor de ¿quién? De Dios. 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Dice, no tentaréis. En pocas palabras, no tientes a Dios. O sea, no provoques a Dios a que tenga que hacer algo contigo.
Amén. Amén. Ahora, Amén. si es de una, Amén. si lo tentamos de manera de que queremos que nos muestre algo, que nos ayude con algo, lo va a hacer. Pero no tentémonos en la manera de que pensamos que Dios no puede hacerlo. No, hermano, tenemos que tener cuidado. Amén. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de por qué de no olvidarnos de Dios. Dice, a veces Dios no contesta, no es que no quiera contestarnos, pero muchas veces, hermanos, se nos ha olvidado de cuando tenemos, se nos ha olvidado que nos ha ayudado y cuando tenemos necesidad, entonces queremos pedirle a Dios, queremos que nos escuche. Amén. Cuando todo está bien, no, pues sí, Dios y todo eso. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, que puede llegar un momento de que diga, no, pues, por mi mano, por mi propia fuerza, o porque yo soy así. Y es triste, hermanos, que ha pasado, ¿verdad? Que a veces hay gente, hermanos, que tú les hablas de Dios y dices, no, pues, yo trabajo, yo me esfuerzo, yo lo que tengo es porque yo me he esforzado, he trabajado. Pero no reconocen, hermanos, que la fuerza la da Dios. Amén. La vida la da Dios. Amén. El aire para respirar no lo da Dios. Entonces, es gente que ha tenido en su mente que hay un Dios, pero piensan que ese Dios no ha hecho nada por ellos. Amén. Amén. Pero en realidad, hermanos, basta con que nos dé la vida. Amén. Amén. ¿Qué haríamos que Dios nos cobrara el aire? Amén. Pues, ok, ¿sabes qué? Pues así como en todos lugares, todo cobra. Amén. Hasta el último penny. Que Dios dijera, ok, ¿sabes qué? Por tu propia fuerza, porque tú eres bueno, porque tú trabajas, te esfuerzas, ok, ¿sabes qué? Te voy a cobrar tanto por una hora de aire. Hermano, no tenemos para pagar. Lo único que Dios nos pide es que le sirvamos. Amén. Amén. Y ese es el propósito por el cual vivimos, para servir a Dios. Amén. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, que no. Ahí en el versículo 2 está diciendo bien. No, en el versículo 17 dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Pero fíjate, dice, enfatiza cuidadosamente. O sea, que especifica. Dice, si vas a hacerlo, fíjate cómo lo vas a hacer. Amén. Fíjate cómo lo estás haciendo. No, pues sí, guardo los mandamientos, okay, o obedezco a Dios. Pero sí, fíjate cómo lo estás haciendo. Cuidadosamente. Tienes que entender que Dios tiene control y Dios sabe todo. Eso no hay duda, hermano. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que entender eso. Dice, guarda cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. Amén. Amén. Entonces si regresamos al versículo 12, hermanos, y ahí es donde quiero entrar. Dice cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto. Yo no sé, hermanos, no sé si alguno de ustedes nació en el cristianismo. Si no, ¿verdad? Nosotros, la tierra de Egipto, hermanos, simboliza el mundo. Amén. Faraón simboliza al diablo. La tierra de Egipto simboliza el mundo. Entonces, nosotros lo aplicamos aquí, hermanos, que Dios ya nos sacó del mundo. Amén. Dios nos sacó del mundo para ponernos en su pueblo. Amén. Entonces, aquí dice que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Hermanos, antes de nosotros ser cristianos o ser salvos, el diablo nos tenía aquí. Amén. Amén. Él podía hacer con nosotros lo que él quería porque éramos hijos del diablo. Así es. Dice la Biblia que nada más hay dos familias: hijos de Dios, hijos del diablo. Si no éramos hijos de Dios, entonces, por lógica, éramos hijos de ¿quién? Del diablo, hermano. Amén. Amén. Pero ¿sabe
¿sabe cuál es el asunto aquí? Que la gente se olvida. Muchas veces, cuando ya conoce de Dios, pasan a ser hijos de Dios, se olvidan de que son hijos de Dios. Y vivimos como si fuéramos hijos de ¿quién? Porque nos olvidamos. Aquí y en este pasaje y en muchos pasajes en la Biblia, Antiguo Testamento, Dios le dice a su pueblo: no te olvides de Jehová tu Dios. No te olvides, guarda sus mandamientos. No dejes que el diablo te robe eso. Amén. Pero a veces, hermanos, yo lo he dicho esto, a veces el diablo anda por allá y él ni tiene nada que ver. A veces somos nosotros mismos, nuestra propia carne. A veces pecamos o hacemos algo, nos rebelamos y ay, el diablo no, a veces el diablo anda por allá y el diablo dice: ¿yo qué? Tú eres. Amén. Amén. El diablo no está en todos lugares, hermanos. El diablo no es omnipresente. Tiene ayudantes ahí, demonios. Pero a veces, hermanos, nosotros mismos blasfemamos, pecamos delante de Dios. Y a veces le echamos la culpa al diablo. Entonces el diablo no tiene nada que ver. Y dice: no, ¿tú qué? Tú acomódate. Amén. Amén. Pero el diablo se burla de nosotros. ¿Por qué? Porque dice: ya ves, así te quiero tener. No, hermanos, tenemos que entender, hermanos, que hay un Dios que nos mira, que ahora ya pertenecemos a un Padre celestial, un Padre eterno. Amén. Ya no pertenecemos a ese Padre que éramos antes, Padre terrenal, ¿verdad? Diabólico, malvado, amén, mentiroso. Ya no pertenecemos a él. Ahora pertenecemos a Dios, pero dice: Amén, amén. no te olvides de Dios. Amén. No te olvides de Dios. No hay que olvidarnos de las cosas. Mire, hermanos, a veces en este país es difícil tener ciertas cositas, amén. Amén. Pero no hay que quejarnos con Dios porque tenemos salud, tenemos que comer, tenemos un techo donde vivir, tenemos a lo mejor con qué movernos, no estamos, hermanos, sufriendo o no estamos batallando como otra gente pudiera estar batallando. En realidad, si vamos aquí cerquita a nuestro país natal, México, amén, mucha gente batallando, hermanos, que no tiene, que nosotros a veces sí con esfuerzo tratamos de tenerlo, pero hay lugares o hay gente, hermanos, que no lo tiene. Y a veces, hermanos, es peligroso, llega la tendencia a llegar a quejarse de Dios y decir: ¿sabes qué? Pues estoy en la iglesia, sirvo a Dios y no tengo nada. ¿Qué más quieres? Tienes vida, tienes salud, tienes trabajo. Amén. Amén. ¿Qué más pedimos, hermanos? Pero muchas veces hay cristianos que se han olvidado de Dios porque pensamos, hermanos, que llegando al cristianismo Dios nos va a dar todo lo que queramos. No, y nos quejamos y decimos: no, pues Dios no me da. Si no necesitas, Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos a veces. Amén. Amén. Pero también a veces, hermanos, fíjate, llega al punto donde tenemos, y como tenemos todo, nos olvidamos de Dios. Pasa lo mismo. Si no tenemos, nos quejamos y nos olvidamos de Dios. Si tenemos de más, nos olvidamos de Dios porque estamos tan ocupados en lo que tenemos que preocuparnos en Dios, que preocuparnos de nuestra vida espiritual. Amén. Entonces eso es lo que está aplicando aquí el Señor a nuestra vida. Hermanos, yo soy un niño, hermanos. Yo soy un bebé al lado aquí de ustedes, porque en la manera de ustedes tienen más experiencia, han vivido más, tienen a lo mejor más años en el cristianismo. Pero, hermanos, no debemos de dejarnos lo que Dios de olvidarnos de lo que Dios ya ha hecho con nosotros. A lo mejor, si no estuviéramos aquí, hermanos, estuviéramos en una vida de perdición, de pleitos, contiendas, peleando con la familia, con los hijos, con los padres. Estuviéramos, ahora sí que, en la corriente del mundo. Entonces, no estamos ahí. Amén. Amén. Es lo bueno, que no estamos ahí. Ahora pertenecemos a la familia de Dios.
Hay razones, hermanos, por la cual muchas veces el cristiano o el hijo de Dios se olvida de lo que Dios ha hecho. Hay varias razones, pero nada más le voy a dar dos en esta mañana. Dos por el tiempo, a ver si... Entonces, primeramente, hermanos, la razón por la cual nos olvidamos de Dios es porque dejamos entrar la rebeldía en nuestro corazón. Rebeldía. ¿Qué es rebeldía? No obedecer. No obedecer. O sea que tenemos que orar. No oramos. Somos rebeldes. Estamos diciendo, no lo necesito. Tenemos que leer, no leemos. Están diciendo, no lo necesito. Dicen muchos que, dice tantas letras, me voy a volver loco. ¿No? Rebeldía, tenemos que servir a Dios. ¿No lo hacemos? Es rebeldía. O sea, nos estamos rebelando, estamos como diciendo, no necesito hacerlo. Eso es rebeldía. O sea, hacer lo contrario de lo que debemos de hacer. Ahora, en esta parte, bueno, es desobediencia. Pero cuando entra la rebeldía es cuando lo haces orgullosamente, pecaminosamente. Una cosa es desobedecer, pero ya cuando entras a la rebeldía estás diciendo, no lo hago porque no quiero hacerlo. Ya te estás poniendo al tú por tú. Entonces es la rebeldía, hermano. Mira, nosotros miramos muchas veces, hermano, la vida de muchos niños, jóvenes, ¿verdad? Y muchos dicen, son rebeldes con sus padres. ¿Por qué? Porque no simplemente desobedecen, sino que se ponen en contra, orgullosamente, pecaminosamente, rebeldes delante de los padres. Y a veces, hermano, lo aplicamos a nuestra vida. Y nosotros a veces con Dios somos igual. Si nosotros miramos esa rebeldía en un niño, en un joven, decimos, qué rebelde. Tenemos que examinar y decimos, ¿cómo soy yo con Dios? ¿No estaré siendo yo rebelde, pero espiritualmente? Amén. Entonces, no tenemos que olvidarnos. Entonces, primeramente, la rebeldía. La rebeldía. Dice en la Biblia, hermanos, allá dice que la rebeldía está ligada al corazón del muchacho, pero la vara de la corrección dice que lo alejará de él. Entonces, nosotros lo aplicamos. La rebeldía está ligada a nuestro corazón porque somos humanos, hermano. Somos pecadores. Vivimos en pecado todavía. Tenemos un cuerpo pecaminoso. Entonces, la rebeldía mora en nosotros. Por eso Dios tiene que muchas veces disciplinarnos. Y en Hebreos dice que al Dios al que toma por hijo lo disciplina. Amén. Al que toma por hijo lo disciplina. Lo que habla ahí, o lo que dice, la rebeldía está ligada al corazón. Lo podemos aplicar al corazón del humano. Pero la vara, o sea, Dios nos tiene que disciplinar, hermanos, para poder regresar. ¿A dónde? Al camino de Dios. La mayoría, yo creo que han tenido hijos, tienen hijos. ¿Qué pasaba, hermanos, cuando los niños se rebelaban o sus hijos? Cinturón, la vara, la chancla. Amén. Ahora, yo les decía, duele pegarle a los hijos, sí, pero hay que corregirlos. Amén. Disciplinarlos. Ahora que nosotros conocemos de Dios, ahora conocemos la disciplina, que hay que disciplinarlos, enseñarles que está mal, pero también corregirlos con vara. Amén. Entonces, duele pegarle a los hijos, pero si no les pegas ahorita cuando estén grandes, menos. Si no les pegamos ahorita, hermano, cuando estén grandes, menos. Al contrario, nos van a querer pegar a nosotros. Amén. Entonces, por eso Dios todo eso trata. Pero aún ahí dice en Proverbios, dice, instruye al niño en su camino. Cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. ¿Qué está diciendo? No se va a olvidar de lo que le vas a enseñar. Amén. Entonces, ahí nosotros miramos primeramente cosas que nos hacen olvidarnos de Dios. Primeramente la rebeldía. Ahí mismo en Deuteronomios capítulo 9 versículo 7. 9:7 dice, acuérdate de no olvides, acuérdate, dice, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido, ¿qué?
rebeldes, dice ahí. Dice, ¿habéis sido qué? Desde que saliste, del día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, ¿habéis sido qué? Rebeldes a Jehová. Dice, en Horeb provocaste a ira a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruirlos. Brinque al versículo 24. Rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os ¿qué? Conozco, dice. Ahí en Deuteronomios 9, ¿verdad? Capítulo 9, versículos 7, 8 y el versículo 24. Rebeldes ha sido ¿quién? A Jehová desde el día que yo ¿qué? Os conozco. O sea que ya Dios sabe que íbamos a ser rebeldes. Entonces, cosas que nos hacen que nos olvidemos muchas veces de Dios. La rebeldía. Si nosotros, hermanos, dice aquí, el pueblo de Israel se había olvidado de Dios. Él siempre, hermanos, por cualquier razón, por cualquier cosa, renegaban y se olvidaban, hermanos, de lo que Dios había hecho con ellos. Se habían olvidado de que Dios los había sacado de la tierra, ¿de dónde? De Egipto. Los había sacado ¿de dónde? Del mundo. Los había sacado de casa de servidumbre. Hermanos, los había sacado de la esclavitud. Amén. Eran esclavos. Amén. De ahí, nosotros, hermanos, Dios nos sacó del mundo porque éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del enemigo, del diablo. Éramos esclavos. ¿Qué hace un esclavo? El que lo tiene esclavizado lo pone a hacer lo que quiere. Amén. Entonces nosotros éramos esclavos del pecado. El pecado, nosotros no hacíamos el pecado. El pecado nos hacía como quería. Amén. Amén. De ahí Dios nos sacó. De esa esclavitud del pecado. De esa esclavitud que el pueblo de Israel tenía delante de Dios, ¿verdad? Que delante de Faraón, de ahí Dios los sacó. De tierra, de esclavitud. Oh, hermanos, la verdad es que si nosotros nos ponemos a ver, hermanos, lo que Dios ha hecho, usted examine, hermano. Usted examine en su mente, en su corazón, o saliendo de aquí usted puede ir en camino a casa meditando cuántas cosas Dios ha hecho. Primeramente nos salvó. Amén. Íbamos rumbo al infierno. Amén. Amén. Dice que nadie puede ser salvo por obras. Simplemente somos salvos por la gracia de Dios. Amén. Él pagó un precio. Amén. Amén. Su sangre derramada en la cruz del Calvario pagó por nuestros pecados. Simplemente con eso tenemos más. Somos salvos ¿por qué? Por gracia, dice la Biblia. Él nos salvó. Dice, ¿de ir a dónde? Al infierno. Entonces, Él pagó el precio ¿por qué? Por nosotros. Hermanos, si no pudiéramos tener nada más, simplemente el tener la salvación es más que suficiente. Amén. Tener la seguridad de que el día que vamos a morir, vamos a ir ¿a dónde? Al cielo. Amén. Entonces, ahí vaya a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 21. Dice, y clamó al varón de... Primera Reyes 21. Dice, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Pero dice, y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua del lugar donde Jehová te había dicho que no comieses.
Vamos a ponerlo así. Ya Dios nos sacó del mundo. Amén. Amén. ¿Qué dejamos en el mundo nosotros? O sea, ¿qué tenemos nosotros que ir a buscar de donde Dios nos sacó? Amén. ¿Queremos regresar al sufrimiento, al vicio, a las peleaderas, a los divorcios, a los hijos sin padre? No dejamos nada ahí, hermano. No dejamos nada en el mundo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que a veces nos olvidamos de dónde Dios nos sacó y el cristiano regresa. La Biblia habla, hermano, dice, ahí en Proverbios dice, como el perro vuelve a ¿qué? A su vómito. Y como la puerca lavada vuelve al. Pero ¿sabes por qué muchas veces el cristianismo, hermanos, o el cristiano regresa a revolcarse a eso? Porque se ha olvidado. Se ha olvidado de quién es Dios. Se ha olvidado, y ahorita lo vamos a ver más adelante, cómo termina el cristiano cuando regresa de donde ha salido. Hermano, la Biblia nos dice, no nos está diciendo perros, pero nos está poniendo un ejemplo. Como el perro vuelve ¿a qué? A su boca. Como la puerca lavada vuelve ¿a qué? A revolcarse. ¿Por qué? Porque el cristiano, el hijo de Dios, se olvida de quién es hijo. No nos olvidemos, hermano. Si no tenemos algo que deseamos, si no lo tenemos es porque Dios sabe que no lo necesitamos. Ahora, si lo tenemos y queremos tenerlo, hay que pedirle a Dios con qué propósito queremos tenerlo. Amén. Que haya un propósito. Déjame decirte, hay jóvenes, hermanos, que se han graduado, han buscado un trabajo. También yo no digo que no, hay que trabajar. Amén. Pero a veces, hermanos, se alejan de Dios por el trabajo. Después se compran un carro, se alejan de la iglesia. ¿Por qué? Porque no había un propósito en su mente. Señor, quiero un trabajo, pero que no me quite de servir. Señor, quiero un carro, pero que no me quite de alejarme de la iglesia. Amén. Amén, amén. Amén, hermanos. Se han olvidado, hermanos, de dónde proviene todo. Dice el rey David, Señor, no tenemos nada, de lo que tú nos das, de eso te damos. Amén. 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 Y a veces nos olvidamos que Dios nos da para darle. Así es. Y nos olvidamos de que lo que Dios nos da, lo que tenemos es de nosotros. Y que Dios no nos ha dado nada. Amén. Hermano, es bueno estudiar, que los jóvenes estudien. Es bueno eso. Que busquen un trabajo. Es bueno eso. Que tengan sus pertenencias, un carrito. Es bueno eso. Pero siempre con propósito. Amén. Amén, amén. Hermanos, jóvenes que eran cristianos se han matado en accidentes de carro. ¿Por qué? Porque no había un propósito con qué decirle a Dios, para esto lo quiero. Amén. Dijo Dios, ¿para eso lo querías? Dice, ¿para qué no utilizas la tierra? Mejor te llevo. Hemos visto sufrimiento, hermano. ¿Por qué? Porque hoy, hermanos, hoy en día, no digo que los adultos, sí hay adultos, hay jóvenes, hermanos, que llegan a una cierta edad, hermanos, que se olvidan de Dios por completo. Y viven, hermanos, como si nunca hubieran asistido a una iglesia. Después de que abrieron esta pandemia la primera vez, hermanos, hay hermanos que ya nunca regresaron a la iglesia. Y tú los miras y parece que nunca vinieron a una iglesia. Es triste eso, hermano. Se olvidaron. Se olvidaron de aquel que les dio todo. Tienen trabajo todavía, tienen salud, gracias a Dios no se han enfermado. Amén. Pero se han olvidado de dónde proviene. Se han olvidado de dónde viene.
Y ese es un problema. Y lo peor de todo es, hermanos, que cuando tenemos hijos, ¿sabes quién va a pagar el precio? Esos niños, esos jóvenes. Hasta el matrimonio podemos perder. Hasta la esposa o el esposo podemos perder. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de quién somos. Amén. Amén. Nos hemos olvidado, hermanos. El cristianismo se ha olvidado, hermanos. Aquí pudiera haber más gente, hermanos. Obviamente entendemos la razón, enfermedad o por alguna otra razón no está bien. Pero que si no es una razón justificable, ¿dónde está? ¿Dónde están? Yo, hermanos, los veo a ustedes y a ustedes me motiva, hermano. Porque a veces a los adultos no nos quieren dejar salir. Y usted está aquí, está fiel. Porque usted confía en alguien. Porque usted sabe de dónde viene. Usted sabe a quién pertenece. Usted no se ha olvidado, hermano. Esta nos puede pegar a cualquiera, hermanos. Pero confiamos en alguien. Amén. No nos olvidemos, hermanos, que Dios había dicho que va a haber enfermedades, va a haber rumores de guerras, va a haber esto, pero no es el fin. Y si eso fuera así, hermanos, ¿a dónde vamos? Amén. 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 Entonces, porque sabemos de quién venimos, hermanos, sabemos de quién somos. Somos hijos del Rey. Amén. 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 Somos hijos del Todopoderoso. Entonces no tenemos que tener, hermanos, no tenemos que olvidarnos, dice, porque muchas veces, hermanos, gente regresa, hermanos, aquí dice, ¿verdad? Gente, dice, por cuanto dice, y clamó el varón de Dios que había venido a Judá diciendo, así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste. Pocas veces hiciste a un lado lo que Dios dijo. Regresaste. Comiste lo que Dios dijo que no comiera. Bebiste de lo que no te dijo. ¿A qué regresamos al mundo, hermano? ¿A volver a comer las migajas del pecado? No, hermano, tenemos que, por eso Dios dice, cuida de no olvidarte de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo no quiero regresar, hermanos, a sufrir al mundo lo que ya sufrí una vez. Amén. 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 Es como por ejemplo alguien que se corta. Ya sabe qué se siente. Es como si de repente le diera la tentación otra vez de volverse a cortar. No, hermano, eso no es lógico. Amén. No es lógico. Nadie va a hacer eso. Amén. Nadie se va a lastimar nada más por gusto. No, hermanos. Por eso no tenemos que olvidarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Dios es el que hace, hermanos. Dios es el que provee. Dios es el que nos da, nos ayuda. Ahí nosotros miramos, ¿verdad? Nosotros miramos ahí en Isaías, hermano. Ahí rapidito en Isaías 30. Isaías 30, versículo 9 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de ¿qué? De Jehová. De Jehová. ¿Qué cosas que nos hacen que nos olvidemos de Dios? Rebeldía. Dice, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Fíjate, está diciendo hijos. No le está hablando al mundo, le está hablando a su pueblo, a nosotros. La rebeldía, hermanos, la rebeldía en nosotros, en nuestro corazón, puede ser causa de que otros caigan también. Amén. Nosotros, hermanos, no hay que confiarnos. Nosotros podemos ser tropiezo de otros. Y dice la Biblia que mejor es atarse una piedra de molino y echarse al fondo del mar que hacer caer a alguien más. Amén. Tenemos que... ¿Por qué, hermanos? Porque así la gente dice, ¿sabes qué?
pase lo que pase, venga lo que venga, esté como esté, mira, es fiel a su Dios. Amén. Amén. Es Amén. fiel a su Dios. Amén. ¿Y sabes qué? Yo quiero conocer a ese Dios. Él es fiel a su Dios y su Dios es fiel con él. Yo quiero conocer lo que él tiene. Amén. Amén. Pero si nosotros fallamos, hermanos, mira. Entonces yo creo que su Dios no es tan poderoso como decía, porque mira cómo está. Y tenemos la tendencia, tenemos eso, hermanos. Hermanos, la tendencia del mundo, hermanos, es mirarnos. Es poner los ojos en nosotros. Amén. Como dice, tenemos alrededor una nube de ¿qué? De testigos. Gente que nos está viendo, hermano. Si nosotros somos rebeldes, fíjate, es más, si nosotros somos rebeldes con Dios, nuestros hijos nos miran. Y cuando queramos reprenderlos, va a decir, hey, tú también eras rebelde, Dari. Amén. Amén. Ahí nada más con ellos, hermano. Con ellos. Yo tengo un niño que tiene 4 años, hermano. Y todo lo que hablo con su mamá, con mi esposa, luego lo escucha y lo dice. Amén. Entonces, Amén. si yo soy rebelde, si yo digo algo, si yo me quejo de la iglesia o algo, un día que quiera yo decirle, hey, tú estabas diciendo esto. Amén. Amén. Por eso, hermano, nosotros tenemos que no olvidarnos de que hay un Dios que nos escucha. Y a veces hasta nos pone a nuestros hijos para pegarnos en nuestra propia frente y decir, hey, ¿qué estás haciendo? Amén. Porque, hermano, si nosotros somos rebeldes, los que vienen detrás de nosotros van a ser rebeldes. Si nosotros somos rebeldes a Dios, podemos ser de tropiezo a aquellos que nos están mirando. Por eso, hermanos, tenemos que nosotros entender que Dios, hermanos, es que no tenemos que olvidarnos de quién, hermano, de Dios. Dios es el que nos ha proveído, nos ha dado todo, hermanos, y Amén. no podríamos ser seríamos unos malagradecidos, hermanos, si nos olvidáramos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Amén. Segunda cosa, hermanos, la idolatría. La idolatría, hermanos, no solamente es, por ejemplo, tú escuchas la palabra idolatría y dices, no, pues una imagen, esto. No, hermano. Cualquier cosa que le quita el lugar a Dios es idolatría. Amén. No nada más imágenes o tú miras una imagen, mira qué idólatra. No. Un carro, un trabajo, un vicio, algo material puede ser idolatría. Puede ser un ídolo para una persona. Amén. Por eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Como se les dice, no es malo trabajar. Dios mandó trabajar, amén. No es malo tener un carro, siempre y cuando es para un buen propósito. No es malo tener una casa, no es malo. Pero hay gente, hermanos, que se mata tanto que se olvidaron de Dios, de ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque hay que pagarla. Amén. Trabajar fines de semana, overtime, por pagar algo material. Y se han olvidado de Dios. Eso puede ser idolatría, hermanos. Cualquier cosa material que le quita el lugar a Dios. Amén. Esto puede ser idolatría, hermanos. Ya está. Este teléfono, hermanos, puede ser un ídolo para mí, o para un joven, o para alguna familia, o para alguna persona. Es un vicio. Y si no tenemos cuidado, esta cosita, hermanos, puede destruir nuestra vida espiritual. Eso puede ser un ídolo. Ay, ¿qué? No, sirve para llamar. Sí, sirve para llamar, sirve para textear, pero sirve para muchas cosas que no ocupamos. Sirve para muchas cosas que no ocupamos, hermanos. Amén. Eso puede ser un ídolo. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, tenemos que tener cuidado. No, pues yo tengo la Biblia en el teléfono. Pues sí, pero ¿cómo voy a saber que estás leyendo la Biblia? Un joven. ¿Yo cómo voy a saber que estás leyendo la Biblia? Sí, aquí puedes ver muchas cosas. Por eso siempre, hermanos, en la iglesia, traiga su Biblia. No, aquí la tengo en el teléfono. Aquí es pura palabra de Dios. Amén. Amén.
Aquí puedes tenerla, pero ¿sabes qué? Se usa para otras cosas. No solamente para tenerla, se usa para muchas otras cosas. Aquí es la pura palabra de Dios, pero aquí la estás mixteando en un aparato que puedes usarlo para otras cosas, para otras perversidades, podríamos decir así. Amén. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de hacer y de no olvidarnos de lo que Dios ha hecho o de lo que Dios está haciendo con nosotros, o de lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahí en Éxodo 32, Éxodo 32 dice, versículo 1, iba a leer del 1 al 9, pero vamos a leer del 5, hermanos. Está hablando, ese capítulo, hermanos, está hablando acerca del becerro de oro que hizo Aarón, porque Moisés no bajaba y el pueblo, mira, fíjense, bueno, lo voy a leer rapidito para que, viendo el pueblo que Moisés se tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó, fíjate, no dijeron Dios, dijeron, ahora le echaron la culpa a Moisés, el varón que nos sacó. El varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas y en vuestras mujeres y vuestros hijos y de vuestras hijas y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundación. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Fíjense, hermanos, hasta dónde llegó su rebeldía. ¿A qué llegaron a adorar? Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Fíjense, todavía les está diciendo, mañana vamos a hacer fiesta para Dios, con un ídolo, con un becerro de oro. Y bien, dice, y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificio y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahí más adelante miramos que dice que bajó Moisés y le preguntó a Aarón, ¿qué pasó? Y dice que Aarón le no, pues es que echamos ahí el oro y salió el becerro. ¿Así nada más? No. No, hermano. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando la idolatría, cuando algo que le quita el lugar a Dios, cuando sale a la luz algo que le quita el lugar a Dios, nos olvidamos de Dios. Es porque ya estaba en el corazón. Las cosas así, los pecados así no pasan de la noche a la mañana, hermano. Ya estaba maquinando. Y ahí nosotros miramos. Y si seguimos leyendo, miramos ahí adelante que dijo que Aarón dijo, no, pues es que yo los eché y el pueblo me pidió un Dios. Y pues echamos ahí y salió ese becerro. No salió. Dice que él le dio forma, él lo formó, él lo hizo, hasta le dio forma con buril y todo, hizo un becerro. ¿Por qué? Porque ya tenía en su corazón. Dice, hey, no sabemos qué pasó con Moisés. El pueblo ya traía un corazón idólatra, dice, pues haznos dioses. Adoramos al que sea nosotros.
haznos lo que sea, nosotros lo adoramos. Y eso fue lo que pasó. Porque tenía un corazón idólatra. A veces, hermanos, nosotros tenemos que tener cuidado. A veces creemos en Dios, sí creemos en Dios. Pero podemos traer un corazón idólatra, hermanos. Podemos traer algo en el corazón que les puede estar quitando el lugar a Dios. Amén. Puede ser algo material, puede ser un pecado también. Puede ser un pecado que le esté quitando el lugar a Dios. Que ese pecado esté ahí. Y que Dios quiera entrar, pero sabes que no, ya está ocupado. No, tenemos que sacar. Este pueblo tenía un corazón idólatra. Y ya le digo, hermanos, idolatría no nada más es adorar imágenes. No, idolatría es cualquier cosa que le quita el lugar a Dios. Puede ser un aparato, puede ser un carro, puede ser una casa. Nosotros siempre enseñamos y decimos, no es malo tenerla. No es malo tener una casa. ¿Quién no quisiera tener una casa? Pero cuando le quitamos el lugar a Dios y ponemos eso, tenemos que tener cuidado porque Dios puede venir a cobrarla. Dios puede venir a quitarla y decir, ¿sabes qué? Esta es mía. ¿Por qué? Porque yo te di la vida, yo te di las fuerzas. Te olvidaste de mí por lo material. Nosotros ahí miramos, termino en Lucas 15, si quiere ir ahí, Lucas 15, capítulo 15, versículo del 11 al 14, está hablando del hijo pródigo. ¿Han escuchado? Yo creo que han escuchado esa parte. La han mirado, la han leído. Este joven dijo, creció, dijo, ¿sabes qué, Dan? ¿Sabes qué, papá? Ya dame lo que me pertenece. Se le olvidó quién le cambió los pañales, se le olvidó quién lo crió, se le olvidó quién lo llevó a la escuela, se le olvidó quién le dio de comer, quién le dio techo, pero creció y dijo, dame. Fíjate el padre, tú puedes decir, ay, pues le hubiera dado unas buenas para que, porque, fíjate el padre, dijo, ¿quieres todo? Dice que se lo dio, amén. Dice el muchacho que fue a vivir perdidamente. Pero dice que después, hermano, terminó, hasta la comida de los cerdos se le antojaba. Dice que se recordó, dice, mi padre tiene todo. Tiene jornaleros, tiene gente que trabaje para él, tiene comida. Y yo estoy aquí batallando. Dice, me levantaré, iré y le pediré perdón. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hermanos, no nos olvidemos que Dios es el que nos da todo y Dios tiene todo. Amén. Dice que de Él es, de Dios, de Él es la tierra y su plenitud y todo lo que hay. Amén. O sea, ¿por qué vamos a ir a comer desperdicio cuando Dios nos puede dar lo mejor? Amén. Pero ¿sabes qué pasó con este muchacho? Se le olvidó quién era su padre. Se le olvidó. Creció y dijo, dame, me voy. Se fue a ensuciar al mundo otra vez. Pero ¿sabes una cosa que hizo? Reconoció que estaba mal. No se quedó ahí. Reconoció. Y nunca es tarde, hermanos, para reconocer cuando estamos mal. Amén. Nunca es tarde. Mientras tengamos vida, nunca es tarde para regresar y pedirle perdón a Dios. Amén. Hemos sido rebeldes. Hay idolatría en nuestro corazón. Hay cosas en nuestro corazón que ocupan el lugar de Dios. Hay que pedirle perdón. Hermanos, dice, mi padre tiene todo. Amén. Tiene trabajadores, todavía regresó, hermano, y le dijo, no le hace aunque me pongas a ser un siervo de tu siervo. Pero el padre, yo pienso que el padre lo ha de haber hecho con humildad, ha de haber hecho. Quiere aprender cómo es la vida. Amén. Y regresó.
Hay cristianos, hermanos, y cristianos o matrimonios cristianos que nacieron, hermano, desde chiquitos en un lugar cristiano, hermano. Y muchos han ido al mundo, hermanos, y han regresado y han sabido de dónde salieron sus padres. Pero ¿sabes cuál es el peligro? Que hay muchos que han salido y no han regresado. Ya no regresaron. Dios se los ha llevado. Ese es el peligro, hermanos. Ahí es cuando dice el versículo que miramos: no tentéis a Dios. No tentéis a Jehová tu Dios. No tentemos a Dios, hermanos, a que Dios tenga que hacer algo con nosotros. Este joven, este hombre se arrepintió, reconoció hijo de quién era y regresó. Y el padre dice que lo recibió. Amén. Hermanos, Dios está con los brazos abiertos. A veces nosotros fallamos y a veces tenemos ese pensamiento: ay, Dios se alejó de mí. No hay que pensar así. Dios no se aleja de uno, uno se aleja de Dios. Amén. A veces andamos en pecado o hacemos cosas malas y nos sentimos solos y decimos: así como ando, Dios se alejó de mí. No, Dios está ahí. Los que nos alejamos fuimos ¿qué? Nosotros somos los que nos alejamos. Amén. Pero nunca es tarde para pedir perdón, para reconocer delante de Dios y decir: Señor, he pecado contra ti. Y Dios te recibe, hermano. Cosas, hermanos, que nos hacen olvidarnos de Dios: rebeldía e idolatría. Sacar eso de nuestro corazón y que eso, hermanos, que Dios ocupe ese lugar. Amén. Dios ocupa ese lugar, hermanos. Hasta los que nos hacen daño. Amén. Vamos a decir: no, ahí Dios sabe lo que saca y Dios sabe. Amén. Pero tenemos que no olvidarnos de que Dios es el que hace todo. Dios, no hay otro. El ser humano no puede hacer nada por nosotros, hermano. Esto que está pasando, nadie puede hacer nada. Es Dios. Amén. Simplemente hay que confiar en Dios. Dios sabe. Amén. Amén. Entonces tenemos que no olvidarnos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor y Dios Todopoderoso, te doy las gracias por esta mañana. Te doy las gracias, Señor, porque me has dado el privilegio una vez más de poder venir a enseñar a tu pueblo. Señor, mira, hermanos, familia en la fe. Te pido, te ruego, te suplico ahora, Señor, que tú nos bendigas y, Señor, mira, que tú sigas obrando con poder, Señor, en este ministerio. En español, Señor, mira al pastor, Señor Roy Ramírez, Señor, que tú le ayudes, Señor, y también al hermano, Señor, que está aquí, Señor, enseñando y ayudando, Señor, mira, pedimos que tú le des pronta salud, Señor, y que él pueda estar bien, Señor, y pueda estar presente, Señor, mira ya a los servicios, Señor, que vienen, Señor, para que a tu pueblo, Señor, pueda seguir edificándose, Señor, espiritualmente. Te damos las gracias por esta mañana, gracias por cada uno de mis hermanos que está aquí, por su fidelidad, su confianza en ti, Señor. Así es que pedimos, te rogamos, te suplicamos que tú bendigas esto, Señor, y que, Señor, lo que se acaba de enseñar pueda ser de ayuda, Señor, en el corazón de ellos. Y aún, Señor, en mi corazón también pueda, Señor, ser ayuda. Así es que lo dejamos en tus manos. Bendícenos, que la honra y la gloria sean para ti en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermano. Gracias, hermano. Amén. Vamos a ponernos de pie para despedir el servicio con unos cantos, hermanos. Más bien con los mismos, ¿verdad? Ok. Primeramente vamos a cantar y luego si alguien tiene un testimonio, rápidamente le podemos dar oportunidad, ¿ok? Para que nos quede sin el testimonio de lo que Dios hizo en esta semana con usted. Ok, ahora vamos a comenzar al revés. Vamos a comenzar con el 196, a Jesucristo ven sin tardar. Todos a las 3, ¿ok? 1, 2, 3. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven.